regional de Candarave, el señor Serapio Ramos, para hablar un poco acerca del canon hídrico, esta ley que ha sido presentada y aprobada también por la Comisión de Economía del Congreso, las ventajas y desventajas que existen detrás de esta aprobación y que en algunos casos autoridades desde la provincia de Candarave pues los hemos visto prácticamente festejando, ¿no? Diciendo que esto 8 va a y traer pues 31. mucho beneficio para algunas comunidades, centros poblados, porque se va a poder quizás recuperar algo de lo que en principio debía de echar estos recursos, aunque sea económicamente. Frente a eso, el presidente 8 PPK en y 2016 33. asume el compromiso de la parte ejecutiva para poder otorgar una compensación prácticamente a los pueblos de Huancavelica por el trasvase de agua, pero con fines para uso de agroexportación. De ahí nace la propuesta y naturalmente son 8 congresistas que han presentado varios proyectos de ley similares, un solo objetivo, pero el principal es el señor, en este caso es el congresista López Ureña Lich, Freddy Paredes Fonseca, Carol Yvette Montesa, Facho Silvia María, Celis Juan Carlos Aragón, es el principal de Huancavelica, Luis Carreño, Ángel Vergara Mendoza y Elvis Hernán. Todos coinciden en un solo objetivo de poder compensar justamente con recursos económicos a esta zona. En consecuencia, se ha trabajado eso en la época de PPK, luego también ha sido en la época de Pedro Castillo, aprobaron el texto sustitutorio, y en la época de Pedro Castillo pasó el Ejecutivo y con opinión técnica del MEF y el Midagri prácticamente rechazaron esta propuesta de ley aprobada en el Congreso porque lo consideraban inconstitucional. Bueno, finalmente el Congreso, ya el año 2022, justo el día 22 de septiembre, agendan para poder tratar a debate el dictamen de insistencia, o sea, por tercera vez. Eso lo proyectan para el mes de marzo del 2023 y en consecuencia es allí donde se aprueba prácticamente este dictamen de insistencia y finalmente el mismo Congreso lo promulga en el diario El Peruano, ¿no? Pues el día 1 de abril del 2023. Entonces, centrándonos en el tema, señorita, si vamos a la ley, dice bien claro, el objetivo es generar recursos para las zonas afectadas por trasvases de agua, como compensación por el desvío de aguas producto del trasvase. Asimismo, justamente la ley del canon, el canon 27.506, son 6 cánones que se pagan, forestal, hay canon pesquero, canon petrolero, gasífero, etcétera. Ahora se inserta un supuesto canon más, canon hídrico, ¿correcto? Entonces, dentro de eso se menciona, se va a agregar el título 10, en la cual señala, justamente dice, el canon está constituido por el 50% del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado de las grandes y medianas empresas
del ámbito privado, público y público-privado, que exploten el recurso natural agua por trasvase y represamiento. Dice bien claro. Y este recurso será distribuido entre los gobiernos locales, un 25% para los municipios distritales, 25% para las municipalidades provinciales y el 50% para los centros poblados. Bueno, dentro de eso, como usted puede entender, se fue al Tribunal Constitucional. Una vez que se aprobó la ley, se promulgó, se fue prácticamente en octubre del 2023. Pero antes de eso, tenemos que informar al pueblo de Tacna. Se le ha dicho también, porque se está trabajando con el abogado Ronald Ramos Machaca, se ha presentado el 3 de mayo del 2023, respetando el cronograma que dice la ley, que eran 90 días para su reglamentación. Toda ley funciona con un reglamento, un decreto supremo. Es allí donde podríamos colgar el uso minero metalúrgico, que es el caso de Candaravi en nuestra región de Tacna y Moquegua. En consecuencia, dentro del plazo respectivo, hemos presentado ya nosotros, por parte de la sociedad civil de la provincia de Candarave, la propuesta técnica, ¿ya? A la PSM, al MIDAGRI, al mismo MEF, en la cual estamos proponiendo 4 propuestas trascendentes que en un momento lo vamos a tocar. En consecuencia, se ha tenido ya 2 reuniones con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero lastimosamente en octubre del 2023 se va al Tribunal Constitucional porque justamente el procurador mencionó de que era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? ¿Por qué consideraban eso? Se sustentó de que el artículo 77, la 193 y 196 habla sobre la distribución de los ingresos y rentas del Estado peruano hacia los gobiernos regionales, municipales. Y en la Constitución no especifica pues municipios de los centros poblados, porque no son pliegos presupuestales, solamente están considerados gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos distritales. Entonces, en consecuencia, en la ley, la 31.000, la ley del canon hídrico, no contempla la distribución hacia los gobiernos regionales, ni siquiera un 1%. Eso dijeron que es inconstitucional. Y también los centros poblados no tienen pliegos presupuestales, por lo tanto sería inconstitucional. Prácticamente por ese motivo el Procurador Público de la PCM demandó constitucionalmente esta ley y ha sido defendida por el apoderado especial del Congreso, con justa razón. Y bueno, afortunadamente, y bueno, es nuestro derecho, no es inconstitucional. Ya el día 14 de abril se emitió ya la sentencia, o el 25 de febrero, perdón, del 2025, y publicada en abril, donde dice que no es inconstitucional. Entonces, nuevamente se recobra la legalidad o la vigencia, digamos, de la ley. Pero esta ley no opera sin un decreto supremo. Ahora, considerando los plazos para la reglamentación, se ha vencido el 10 de agosto del 2023. Quiero decir que hasta esa fecha, por lo menos, creo que los municipios, tanto provinciales, distritales, de los centros poblados, deberían haber hecho llegar una propuesta para la reglamentación, en la cual hoy día les puede servir como base para poder exigir su cumplimiento o ir modelando con los poderes del Ejecutivo y poder lograr y alcanzar este canon hídrico que tanto estamos anhelando. Ahora, se ha vencido el plazo, se tiene que ampliar. En consecuencia, centrándonos a la sentencia del tribunal, menciona bien claramente lo siguiente. Eso es lo que no se está, no se está considerando por parte de las autoridades, ¿no? No se está considerando de manera contundente, porque si no ya hubiesen hecho llegar pues la propuesta de reglamento. Por ejemplo, está hablando, el tribunal advierte que el trasvase de aguas consiste en hacer pasar o transcurrir el agua desde una cuenca o vertiente hacia otra, con la finalidad de incrementar la oferta de agua a causa de sequías o escasez. O sea, estamos haciéndonos entender de que es llevar el agua de una cuenca a otra cuenca donde hay escasez o déficit de agua. En el caso de Candarave, naturalmente nosotros en la propuesta que hemos hecho llegar, hemos sustentado el trasvase de aguas superficiales de la laguna de Suches, Tacalaya y Quebrada Honda, y aguas subterráneas de 12 pozos. O sea, hay 2 modalidades, trasvase de agua superficial y trasvase de agua subterránea a través de tuberías con represamiento en Pampa de Vaca, desde llegar al mina de Toquepala, y Viña Blanca en Cuajone. Asimismo, hemos sustentado de que se está trasvasando el agua de la subcuenca Callazas, de la subcuenca Suches, de la subcuenca Vizcachas, de la subcuenca Tacalaya, de la subcuenca Quebrada Honda, hacia la subcuenca Cimarrona, donde está ubicada la mina de Toquepala.
Pero estamos diciendo en cristiano de que ahí les falta el agua. Lastimosamente, hemos tenido reuniones con los del MEF, con el equipo técnico, y nos han manifestado de que hay un glosario aprobado con decreto supremo y una resolución jefatural donde especifica el lenguaje, a qué se llama trasvase de agua. Entonces, en este glosario técnico que se tiene que respetar, por supuesto, señala que es trasvasar el agua de una cuenca a otra cuenca con déficit de agua. Y si nosotros estamos hablando de que falta el agua en otra cuenca, o sea, le falta agua a la minería, indirectamente estaríamos aceptando. Entonces tuvimos ese pequeño desliz, número uno. Número dos, se sustentó en su oportunidad también, porque somos promotores incluso de varios proyectos de ley que todavía no han prosperado naturalmente, pero ahí vamos aprendiendo en el camino, no hay forma de aprender más, ¿no? Claro, por supuesto que sí, señor Serapio, pero yéndonos al punto ahora que nos ha podido explicar los antecedentes históricos de cómo es que se ha fundamentado esta ley, bajo qué necesidades y ahora en qué situación se encuentra, nos decía que falta todavía ampliar el cronograma para poder reglamentarlo respectivamente, y es algo en la que estos momentos pues las autoridades de Candarave, ¿no?, deberían prestar mucha atención, ¿no? Porque si hemos visto cómo cuando se ha aprobado, ha tenido luz verde, por decir, del Tribunal Constitucional, han saltado prácticamente de un pie. Ahora que se necesita realmente ajustar o reajustar ciertas normativas para que sea de beneficio para Tacna, porque entiendo yo que ese es el objetivo principal. ¿Qué es lo que se debería hacer o lo que deberían estar haciendo en estos momentos las autoridades? Mire usted, como acabo de mencionar, debieron haberlo hecho ya, en el 2023. Pero no lo han hecho. No lo han hecho, pero como digo, Sociedad Civil de Candarave sí hemos presentado la propuesta, que vamos a dar a conocer. Ahora, como le vuelvo a indicar, es que los alcaldes de Candarave, no es por menospreciar sus trabajos, claro que están conversando, exigiendo verbalmente, pero así no se trabaja en la gestión pública, se habla con documentos, con sustento, con documentos. Lo único que ellos han hecho es presentar un oficio, y voy a mostrarles. Este es el oficio, ¿ya? El 032, donde firman los 6 alcaldes, el provincial y los 5 distritales. Esto lo han presentado el 20 de febrero, cuando ya estaba agendado el dictamen de insistencia. Ya han pedido participar en el pleno del Congreso y los han aceptado naturalmente. Y con esta venia, ellos han llegado acá a las radios o medios de comunicación a manifestar que han gestionado el canon hídrico para Candarave, que ya es una realidad, que ya está publicado en el diario El Peruano, y en consecuencia va a recibir 30 millones de soles para Candarave. No sé de dónde han sacado ese monto, lastimosamente no es así. Entonces, como le vuelvo a indicar, ahora todavía están a tiempo. La semana antepasada, el día 5 de este mes de mayo, ha habido una reunión en la oficina del congresista Ceballos, en la cual se ha tenido la participación activa de la congresista Esmeralda Limachi. Yo le agradezco públicamente porque vemos que está trabajando de forma acertada por el pueblo. Y han trabajado una agenda, justamente han estado del Midagri, han estado del MEF, han estado hablando todos los criterios posibles. Entonces, dentro de ese marco, como le vuelvo a indicar, se está trabajando justamente lo siguiente. Número 1, el tipo de uso de agua. Ya dije que la ley se ha hecho en base al uso agropecuario, digamos, o agrario, pero con fines de agroexportación. Porque hay empresas en Ica que pagan impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y otros tributos al Estado, y todo eso se va al gobierno central. ¿Me entiende? En cambio, en el sur tenemos, por ejemplo, la actividad minera o la industria minera paga el impuesto a la renta, paga gravamen minero, regalías mineras y otros tributos. Pero de esos dineros que paga la empresa, la actividad minera, el impuesto a la renta se va para Lima y nos devuelven el 50% con el nombre de canon minero. Quiero entender y quiero que el pueblo sepa, y seguramente muchos lo saben, la actividad minera no paga canon minero, solo paga impuesto a la renta y otros impuestos relacionados. Y si no, el gobierno central nos devuelve con el nombre de canon minero. Y nosotros todos, la mayoría cree que la SAUDER, en este caso, está pagando el canon minero. No es así, es un impuesto a la renta, solo que nos devuelven con ese nombre. Entonces, el tipo de uso de agua es, como le digo, la ley es con fines de agroexportación, pero nosotros tenemos el problema de uso minero metalúrgico. Es completamente diferente. Diferente, o sea, el tipo de uso, entonces eso se está sustentando. Nosotros en la propuesta ya lo hemos sustentado. Es amplio de explicar, ya lo hemos sustentado. O sea, ¿por qué debe considerarse el uso minero metalúrgico? Número 2. Se tiene que determinar de qué fuentes o de qué fuentes de financiamiento nos podrían dar ese dinero. Así como nos dan el canon,
que es el 50% del impuesto a la renta, ¿de qué dineros que recibe hoy día el gobierno central podría devolvernos con el nombre de canon hídrico? Porque la minera no va a pagar ningún impuesto más. Ya está regulado constitucionalmente, con las normas, con contratos, no va a dar ni un solo centavo más. No se trata aquí de que la minera va a pagar un nuevo impuesto, no, totalmente absurdo. Solo es que el gobierno sabrá de qué sitio saca dinero para otorgarnos o devolvernos con el nombre de canon hídrico. Entonces, en esa propuesta también hemos propuesto nosotros, tocando el gravamen minero, hay regalías mineras, otros impuestos a la renta tercera categoría, son 5 a 6 impuestos que paga la minera. De ese dinero debe devolvernos, pero primero tiene que aceptar el tipo de uso, ya, la fuente de financiamiento. Ahora, número 4, hay que sustentar, y está sustentado por supuesto en nuestra propuesta, la modalidad del trasvase. Y ahora, si nos sometemos a lo que es compensación por trasvase, mis queridos amigos que están en sintonía, hay un problema con mi tierra de Candarave. ¿Cuál es? Incluso en la sentencia del tribunal, el tribunal menciona que la Autoridad Nacional del Agua, va a evaluar las zonas donde se efectúa un trasvase. Y lastimosamente el día 5, de donde ha estado presente la congresista Limachi, el ANA fue sincero, no tienen un inventario de trasvases de agua a nivel nacional. Entonces ellos necesitan 7 a 10 meses para elaborar ese inventario a nivel nacional y poder determinar en qué zonas existen trasvases de agua. Y ahí van a ser por diferentes tipos de uso, ¿no? En el sur será por uso minero metalúrgico, industrial, energético y poblacional. ¡Exitosa! En Ica es por justamente uso agrario para fines de agroexportación y otros para industriales, etcétera, ¿no? Entonces, esa determinación lo tiene que hacer la Autoridad Nacional del Agua. Eso significa que va a demorar todavía para emitir ese informe unos 8 a 10 meses, porque así dice la sentencia del tribunal. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso en Candarave? Nosotros hemos justificado naturalmente de que hay afectaciones, hay impactos que han perjudicado al sector productivo de la provincia de Candarave, consecuentemente a toda la cuenca Locumba. Y eso hay que cuantificarlo y hay que demostrarlo técnicamente. Lástima que hasta este momento no tienen pues mis autoridades, la misma Junta de Usuarios que son los afectados, no tienen siquiera un diagnóstico hídrico y ambiental que nos pueda demostrar las líneas de base de todos los impactos que ha generado y que tendrían que compensarse, porque esta ley es vía compensación a las zonas. No la tenemos técnicamente hablando. Ahora, la Autoridad Local del Agua, en este caso de Tacna, va a tener que evaluar, y lastimosamente hay que decirlo, hablamos ahora o callamos para siempre, es que los instrumentos técnicos que se han elaborado, el estudio hidrológico, el plan de aprovechamiento que ha hecho el Consorcio Río Locumba, estipula que los impactos que se han generado en la cabecera de la cuenca, donde nacen las aguas, es producto del cambio climático, o sea, la naturaleza. El estudio que ha hecho la Universidad Jorge Basadre, ambiguamente señala que es por la actividad minera, pero no dice con nombre propio, tampoco es específico, subjetivo, pero mayormente dice cambio climático. El doctor Juan Franco, que también es docente, ha hecho un estudio de los bofedales, también dice que es el cambio climático. Otros estudios relativos, el plan de sequías, en el plan del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, también dice cambio climático. O sea, técnicamente hablando, con documentos, está diciendo que lo que ha pasado en la cabecera de Cuenca de la provincia de Candarave es consecuencia del cambio climático, ¿no? De la variabilidad climática, más no la minera. Entonces, ¿qué tendría que compensar la minera? Técnicamente hablando, nada. Pero no es así. La realidad es que la minera nos ha afectado nuestra cabecera de Cuenca desde el año 1961. Ese tema del 61 a 1988, que son 27 años, la minera Sauder Perú gozaba de una licencia de 2.000 litros por segundo para utilizar hasta 2.000 litros por segundo. Es la primera licencia que obtuvo la minera. Ustedes entenderán de que en ese entonces es posible, porque todavía no existía yo en el planeta, es posible que había bastante agua, ¿no? Pero no se puede creer porque eran 107 millones de metros cúbicos técnicamente hablando. A 1988 se reduce el caudal a 87 millones de metros cúbicos. O sea, es decir, desciende. poco a poco, con los años, esto se ha ido disminuyendo, ha ido habiendo perjuicio de por medio, y ante la falta de este diagnóstico que usted me acaba de mencionar, pues a día de hoy
volviendo a este plano del canon hídrico, a Tacna hasta el momento no le correspondería absolutamente nada, si es que las autoridades no hacen nada para poder preocuparse. Entiendo que lo que ustedes están haciendo es desde el plano ciudadano, que está muy bien, pero debería también estar impulsado por las autoridades de la preocupación, si es que tanto es que se quiere el canon hídrico, porque claro, hay población que merece y que de alguna manera pues necesita esa compensación por los daños y perjuicios que ha habido en ese sector, ¿no? Pero ahora lo que nos plantea es quizás una situación lejana, de no ahora, ¿no? Porque mucha población en Candarave habrá estado viendo las noticias con referencia al canon hídrico y dirán, ya acá del próximo año vamos a tener el canon hídrico, sí, vamos a tener nuevos colegios, no sé, nuevas pistas, van a haber mejorías, cuando la realidad de los hechos es completamente distinta. Es un proceso bastante largo. Efectivamente, amiga periodista, como le digo, mire usted, yo invoco, todavía están a tiempo las autoridades, tanto regionales, no sean sumisos, no se sometan a los intereses de la transnacional ni a los intereses del Estado. Tenemos que defender lo nuestro con justicia, porque necesitamos una justicia presupuestaria para Candarave, necesitamos una justicia ambiental. No estamos en contra de las actividades productivas, industriales, pero tenemos que respetar y usar en forma racional los recursos hídricos. En la provincia de Candarave, y no se ha visto, o sea, ha habido mesa de diálogo, pero no han sabido proponer la agenda como corresponde. El primer impacto que se ha generado es del 61 al 88, porque se redujo el nivel del agua de la laguna de Suich, de 107 a 87. El primer impacto es el rebose natural, son 400 litros aproximadamente, que se secó. Esas eran las mejores aguas dulces que tenía 4 distritos de la provincia de Candarave y se conectaba con la laguna de Aricota. Se secó. Ese es el impacto, ese es el daño que había que demandar y cuestionar y demostrarlo técnicamente. Ahora, el año 88, cuando se crea la provincia de Candarave, se da cuenta la minera y se sabe que están elevando su categoría a provincia y otros van a reclamar. Y ellos solicitan la modificación de esa licencia a solo 300 litros por segundo. Por eso que pierde importancia en las instancias del Estado, en los profesionales que conocen el tema, son 300 litros, pues es poco. Pero no, magnificadamente, si nosotros analizamos 2.000 litros por segundo, han abusado. En ese tiempo, en esos 27 años, han causado los impactos más grandes a la provincia de Candarave. Ahora, el segundo punto es el sector de Vizcachas, que eso también hay que demostrarlo, fue técnica y científicamente. Vizcachas afloraba Jacha Vizcachas, Isca Vizcachas y los afloramientos de la laguna de Vizcachas hacia el río Matazas y entregaba al río aguas dulces de primera calidad. En instalar pozos subterráneos, porque ellos tienen 4 pozos en esa zona, también había un impacto y naturalmente se secó Jacha Vizcachas, Isca Vizcachas, a consecuencia de la explotación de aguas subterráneas, y se secó el agua también hacia el río Matazas. Entonces se redujo notablemente la cantidad. Entonces las mejores aguas dulces perdió la provincia de Candarave y se desconectó de la laguna de Aricota. Y eso lo hay que sustentar. De igual manera, por ejemplo, si hablamos del partidor de Tacalaya y Quebrada Honda, el año 1962 obtienen una licencia de explotación de 600 litros por segundo. Después de 10 años, en el año 1972, reducen también, modifican la licencia, 150 en Tacalaya y 60 en Quebrada Honda. ¿Y por qué será? Han habido impactos. Eso es lo que hay que discutir. Eso es por la parte de aguas superficiales nada más. Ahora, el otro tema es las aguas subterráneas, que se han ido dando desde el año 1970, 85, el último 95, tiene 4 licencias de aguas subterráneas de la minera, que eso también ha ido impactando a los ojos de agua de la ribera margen derecho e izquierdo del río Cayazas, que eso había que demostrar. 8:54. Y para eso particularmente nosotros, cuando yo fui consejero regional, dije porque hacer un estudio es costoso, pero hay otros medios que podemos demostrar técnica y científicamente. He pedido particularmente que sea un estudio isotópico de los 12 pozos de la minera Sauder para determinar su dirección, para dónde va. Si se conecta o no con las nacientes del río Cayazas, del río Tacalaya, porque tenemos que demostrar eso. Mientras no demostremos eso, la minera va a seguir negando su responsabilidad. Pero no se ha proseguido con este trámite, no se ha hecho siquiera una línea de base, un diagnóstico hídrico, y lo más elemental en este momento debe ser la evaluación ambiental, cuantificar en valor económico el daño cuántos son los daños y habido. perjuicios que se ha ocasionado. Y para eso es sencillo, contratar profesionales en la materia, pero le voy a indicar, Candarave lastimosamente ha tenido la mala suerte de que mis dignas autoridades elegidas no se preocupan de eso, y sabe, le echan la culpa al gobierno,
a la misma minera, incluso les hacen creer que la minera es tan poderosa de que no se puede hacer nada porque está avalado por el gobierno. Incluso hay algunos exalcaldes que dicen, mira señores, la licencia la ha dado el gobierno central. Entonces el gobierno central que solucione nuestro problema. Y usted entenderá, señor periodista, eso no es así. Uno tiene que plantear su agenda de manera crítica, constructiva, debidamente sustentada y justificada. Y el Estado peruano tiene que atender esos derechos. Entonces, en este momento, o hasta este momento, Candarave aún no ha planteado con consistencia técnica científica y ni siquiera han contratado un par de ingenieros, un par de abogados para hacer una revisión de toda la documentación técnica que hasta este momento tenemos. Incluso en la mesa han manifestado de que se va a revisar las licencias de uso de agua históricamente. Ya lo revisaron, supuestamente todo está en regla. Un saludo a la bandera. O sea, estamos perdiendo el tiempo cuando deberían ellos previamente contratar un par de abogados en Lima y sacar de la Autoridad Nacional del Agua todas las licencias, su sustento técnico, científico que se tiene para la obtención a nivel de exploración y luego la explotación, sacar conclusiones y luego ir a una mesa de diálogo, pero con sustento y no dejar pasar esta oportunidad que Candarave está perdiendo olímpicamente. Por supuesto que sí, señor Serapio. Nosotros le agradecemos el tiempo que nos brinda aquí en Exitosa, sobre todo para amplificarnos esta situación del canon hídrico y la influencia y el trabajo pendiente que todavía tienen que hacer las autoridades desde la provincia de Candarave, si es que se quiere de alguna manera pues tener algún recurso, algún dinero de beneficio para todas las comunidades que por años se han visto perjudicadas. A esta hora nosotros ya hemos llegado a la parte final de esta